Yo les pedía la nueva gramática, ¿se acuerdan? Bien, o sea que la última es esta, la de 2009-2011. Dice, la nueva de 2009-2011, trabajo a todas luces profundo que incorpora nuevos conceptos del generativismo, del funcionalismo, o sea, de las varias escuelas, y que se plantea como abierta a nuevas discusiones, dejando de lado cierto dogmatismo normativo imperante en las anteriores gramáticas. ¿Sí? O sea, no es tan normativa, sino que viene a discutir cuestiones de índole lingüística también. Bien, y ahí hay que tener un breve comentario que vamos a leer en la página 110. Sí les voy a pedir esto sí va a estar en el parcial, es decir, qué objetivos, o qué perspectivas, o qué miradas tiene esta nueva gramática. Dice, frente al riguroso tratamiento que se brinda a los aspectos morfológicos, sintácticos y en menor medida los fonéticos y fonológicos, la nueva gramática ha desestimado el tratamiento de los temas de semántica y de pragmática, disciplinas que no se considera como parte de la gramática en sí, ya que la primera, es decir, la semántica, se ocupa de todo tipo de significados lingüísticos, no solo los que corresponden a las expresiones sintácticas, y la segunda, es decir, la pragmática, porque analiza el uso que hacen los hablantes de los recursos idiomáticos. Declaración que, para muchos estudiosos del tema, es al menos escandalosa. Es decir, esta gramática se editó en el año 2011. Es una gramática, la primera que se edita, son 2 tomos así. Así, ¿eh? Son 2 tomos así. En hoja Biblia. Es así. Y después hay otro tomo, más chiquitito, que es de fonología. Por eso dice con menor. El primer tomo es todo dedicado a morfología y sintaxis. ¿Sí? El primer tomo, morfología y sintaxis. El segundo tomo, todo sintaxis. Nada más. O sea, fíjense la importancia que se le da a la oración en esta gramática. Y después el otro tomo, que es más chiquito, pero igualmente es un tomo importante, porque es más chiquito pero importante, es el de fonología. ¿Sí? Y no hay un capítulo destinado a la semántica, es decir, al problema del significado, porque lo consideran parte de ¿qué? De la filosofía, y no hay ninguna parte destinada a la pragmática, es decir, el uso de la lengua en un contexto real. Claro. Así, más abajo, en el prólogo se lee: la presente gramática académica ha debido tomar postura ante numerosas cuestiones normativas. Se parte aquí del principio de la norma, tiene hoy carácter policéntrico. La cohesión lingüística del español es compatible con el hecho de que la valoración social de algunas construcciones gramaticales pueda no coincidir en áreas lingüísticas diferentes. No es posible presentar el español de un país o de una comunidad como modelo panhispánico de nuestra lengua. ¿Sí? Es decir, como dice acá, la norma ya no se fundamenta en el uso que se hace del español en España, sino en la variedad que presenta el español en todas las comunidades que la usan. ¿Sí? Por eso, cada país donde se habla el español tiene su propia ¿qué? Academia. Porque cada país tiene diferentes usos. Bien. Y como decimos que las academias lo que hacen es justamente cuidar esta lengua culta y es normativa, por lo tanto, son las que empiezan a hablar del problema de la ortografía. Entonces dice, las primeras reglas ortográficas formuladas por la Academia se recogen en el discurso proemial de la ortografía de la lengua castellana, incluido en el primer tomo del Diccionario de Autoridad
en 1726. En 1726, ¿sí?, aparece la primera gramática ortográfica, por así decirlo, o el primer, sí, la ortografía de la lengua castellana. Dice, una de las principales calidades que no solo adornan, sino componen cualquier idioma es la ortografía. Porque sin ella no se puede comprender bien lo que se escribe. Ese es el objetivo de la ortografía. La comunicación por la escritura, no desde la oralidad. Ni se puede percibir con la claridad conveniente lo que se quiere dar a entender. ¿Sí? Fíjense que en la página 112, con el correr de los tiempos, dice algo interesante acá. La etimología, ¿sí?, es decir, el origen de las palabras, ese principio tan discutido en la Edad Media y en Grecia y durante las gramáticas de Prisciano, Donato, en Roma, deja de ser el criterio fundamental y decisivo y comienzan a ser tenidos en cuenta la pronunciación y el uso. Es decir, el cambio de una norma por otra, el cambio de la ortografía, se deja de lado el criterio etimológico y se va más al criterio de uso y al criterio de pronunciación. Es porque hoy en día podemos escribir, por ejemplo, psicología, ¿sí? Porque en realidad escribir psicología responde ¿a qué? A un criterio etimológico. Que la palabra viene de physis, ¿sí? Sí, que viene de psique, de mente. Entonces, esta es la transliteración de una letra griega, PS, ¿sí? Que en griego es physis, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros, si nos basamos ahora en el criterio de uso y de pronunciación, nadie dice psicología. ¿Cómo decimos? Psicología. Entonces, ahora esta gramática ortográfica se basa más en el criterio de pronunciación, ¿sí? Lo mismo que septiembre no se pronunciaba. Esto responde a un criterio etimológico, viene de 7. También, ¿sí?, por el uso queda septiembre. O sea, está aceptado de las dos maneras, que quede claro eso, ¿sí? Pero acá hay grandes discusiones, porque hay los que responden a que no, ¿cómo vamos a dejar de lado el criterio etimológico? Y los que responden a un criterio de uso. Por eso las gramáticas se van, ¿qué?, modificando, ¿sí? Hay un libro, que ustedes lo pueden conseguir, que se llama los nuevos principios ortográficos, ¿sí? Por ejemplo, antes teníamos que escribir ex y lo que sea, ¿no? Separado. Ex mujer, ex marido, ex presidente. Bueno, ahora va todo junto. Recién me entero. ¿Sí? No me gusta igual que septiembre, me gusta la psicología. Bueno, la última ortografía es del 2010, la última. ¿Ven? Sí, es la última. Tiene tapa azul. Dice, vamos a ver algunas cuestiones importantes de esta última ortografía. La primera es la exclusión de los dígrafos ch y l del abecedario. Cuando nosotros aprendimos el abecedario, aprendimos la letra ch y la letra doble L. Ahora no son letras, son dígrafos. Es decir, son uniones de dos sonidos. Fíjense, se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y l, y l, ¿no? Ya que en realidad no son letras, sino dígrafos. Esto es, conjunto de dos letras o grafemas que representan un solo fonema.
¿Sí? Por eso digo, son dos grafemas, pero que representan un solo sonido. El abecedario del español queda así reducido a las 27 letras siguientes. Nuestro abecedario tiene 27 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Ahora es V. Ahora. Claro, V. ¿Sí? V es ahora, ¿no? V, V y del otro lado. Otra importante cuestión. Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos incluso en casos de posible ambigüedad. Es decir, se eliminó tildar solo. Antes se tildaba. Depende, ¿no? Si lo usábamos como adverbio o como pronombre. Por ejemplo, solo sé que estoy solo. Uno llevaba tilde y el otro no. Ahora, no importa si lo usamos como adverbio o lo usamos como pronombre. Dice, la palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente, solo llevaba un par de monedas en el bolsillo. Es decir, ahí funciona como que, como adverbio, porque lo puedo reemplazar por solamente llevaba un par de monedas en el bolsillo. Como cuando es adjetivo, no me gusta estar solo. Ahí no lo puedo reemplazar como adverbio. Lo puedo decir, no me gusta estar solamente. Bien. Así como los demostrativos, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres. Este es tonto, quiero aquella, o como determinantes, aquellos tipos, la chica esa, no llevan tilde según las reglas generales de acentuación. Nunca llevan tilde con esta nueva norma. Ni solo, ni ese o aquel. ¿Está? Después leen bien completo lo que sigue. Y la tercera, en la página 115, es la que dice supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva o escrita en 3 cifras. Dice, hasta ahora se venía recomendando escribir con tilde la conjunción disyuntiva o, cuando aparecía entre 2 cifras, a fin de evitar que pudiera confundirse con el 0. Este uso de la tilde diacrítica no está justificado desde el punto de vista prosódico, puesto que la conjunción o es átona, es decir, que se pronuncia sin acento, y tampoco se justifica desde el punto de vista gráfico. Más abajo. Por lo tanto, a partir de este momento, la conjunción o se escribirá siempre sin tilde, como corresponde a su condición de palabra monosílaba átona, con independencia de que aparezca entre palabras o cifras o signos. ¿Quieres té o café? Terminaré dentro de 3 o 4 días. Escriba los signos más o menos en la casilla correspondiente. Es decir, nunca llevan tilde. Bueno, ¿alguna pregunta? Antes de pasar al siglo XIX ahora. Yo no entiendo bien. Voy con la...
19. Como el verde. Me gusta todo verde, me gusta el verde, me gusta el amarillo, no. Tendría que usar 2 colores nada más. Soledad, Salí, no quiero ver tu cara. tu pelo, tu pelo, tu pelo, Le ve el pastel. tu pelo se lo Bien, llegar al siglo XIX es llegar justamente también a una corriente conocida como el positivismo. ¿Sí? Cuando empiezan a surgir las ciencias que vienen de la mano de las ciencias sociales. Y tenemos desde el punto de vista de la gramática, 3 grandes escuelas. El idealismo, idealistas, neogramáticos, que es la escuela a la que va a pertenecer Saussure, cuando lleguemos a la unidad 2, y los comparatistas. Esto con respecto a qué? A la gramática, en el siglo XIX. Ahora vamos a ver. Bien. Por herencia de cierto filósofo del siglo XVIII alemán, el siglo XIX comenzará enmarcado por una tendencia filosófica de gran importancia, el idealismo. Desde el punto eminentemente lingüístico, el idealismo considerará, con Herder por ejemplo, que el lenguaje configura al mundo. ¿Sí? Lenguaje igual a mundo. Con un gran filósofo y lingüista, Herder. ¿Comparatista o comparativista? Es lo mismo. ¿Neográfico o neogramático? Neogramáticos. Lenguaje igual a mundo. Es decir, que el lenguaje refleja la realidad del mundo. Esto lo van a ver bien cuando cursen Lingüística 3. llegaremos. Cuando llegue. Llegaremos. Que el lenguaje configura al mundo a partir de la reelaboración de impresiones que se dan en la expresión lingüística. A través de la creatividad se conoce el alma del pueblo. ¿Sí? Es decir, que el lenguaje refleja el mundo, refleja la cultura. ¿Sí? La gran discusión entre lenguaje y cultura. Página 116. El idealismo propone la investigación de la producción popular. El folclore de un pueblo es la herencia cultural que hace a ese pueblo. ¿Ven? La cuestión de cultura. ¿Qué son, no? Agreguemos a este que, con la conquista por parte de Gran Bretaña de la India, los europeos comienzan a conocer una lengua que abrirá nuevos horizontes para los estudios lingüísticos, el sánscrito, antigua lengua sagrada en la que se encuentran escritos la mayoría de los textos del hinduismo o Vedas. Esto lo vimos nosotros, ¿sí? Lo importante del siglo XIX es que se encuentra la gramática de Pánini, se encuentran los papiros de la gramática de Pánini, y estos gramáticos del siglo XIX se dan cuenta que existía una lengua llamada el sánscrito, que tenía su gramática, y empiezan a buscar el origen del lenguaje. El siglo XIX está marcado, desde la gramática obviamente, por el descubrimiento de los papiros de la gramática del sánscrito de Pánini. ¿Sí? No hace falta que lo explique porque ya vimos qué es todo eso. El descubrimiento de esta lengua permitió a los estudiosos del tema intuir que, junto con las lenguas clásicas de Europa, griego, latín, germano, el sánscrito formaba un tronco común y que la comparación de las raíces de las palabras permitiría la reconstrucción de una lengua que a partir de ese momento los especialistas denominarían indoeuropea. O sea que los comparatistas son los que llevan adelante el estudio del sánscrito, ¿sí?
comparando la estructura, por eso se llaman comparatistas, comparan las estructuras de la lengua para llegar a una familia que es la Filium Indoeuropea. Eso que vimos al principio del capítulo, ¿se acuerdan? La Filium Indoeuropea fue estudiada por los comparatistas. Gracias, insisto, al descubrimiento de los papiros de Panini. Acá, bueno, nombra grandes filósofos. Friedrich Schiller, el filósofo romántico alemán del comienzo del siglo XIX, se permite reflexionar a partir de dichas raíces que las lenguas flexivas tienen una primacía notable sobre otros tipos de lenguas. Dice, en la lengua india o en la lengua griega, cada raíz es visiblemente, como el nombre mismo expresa, una especie de germen vivo.